Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y específicamente vamos a hablar de un tema que ha estado generando mucho revuelo y, debo decir, una buena dosis de misterio. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Pues prepárense porque hoy tenemos una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y especialmente a los fans de ciertas estrellas turcas con el corazón latiendo un poquito más rápido. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y de una llamada sorpresa que al parecer ha cruzado fronteras y ha llegado hasta Italia. Prepárense porque esto promete ser interesante. Y antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El titular que nos ha traído hoy aquí es: sorpresa de Demet Özdemir en Italia tras llamada de Can Yaman. Vaya título, ¿verdad? Ya nos da una pista de por dónde van los tiros. Para quienes no estén al tanto, Demet Özdemir es una actriz turca muy querida y reconocida internacionalmente, y Can Yaman es otro actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, especialmente con su carisma y su presencia escénica. Ambos además tienen una historia juntos, un pasado romántico que, aunque terminó, sigue latente en la memoria de sus fans y en el imaginario colectivo. Y es precisamente esta conexión entre ellos lo que ha encendido todas las alarmas y despertado la curiosidad de la prensa y del público. La noticia ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, apunta a que Demet Özdemir se encontraba en Italia, y de repente, ¡boom!, aparece Can Yaman en escena, o al menos, su llamada. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de llamada fue? ¿Fue algo casual, una charla amistosa, o hay algo más profundo detrás de este contacto? El titular es deliberadamente intrigante y la verdad es que la falta de detalles concretos es lo que ha alimentado todas estas especulaciones. Veamos qué es lo que se sabe, o al menos, lo que se rumorea. Al parecer, Demet Özdemir viajó a Italia por motivos de trabajo. Sabemos que su popularidad en Europa, y especialmente en Italia, es inmensa. Ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo en la península itálica, y su presencia allí siempre genera un gran revuelo. Imaginen a una estrella de su calibre caminando por las calles de Roma o Milán, es un evento en sí mismo. Y en medio de su agenda italiana, surge esta llamada de Can Yaman. Ahora, ¿por qué esto es noticia? Como mencioné, Demet y Can compartieron pantalla y también sus vidas por un tiempo. Su relación fue una de las parejas más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco, y su separación, aunque fue hace un tiempo, dejó una huella. Los fans, y a veces los medios, siempre están buscando cualquier indicio de reconciliación, de un acercamiento, o simplemente de una buena relación entre ellos. Y una llamada sorpresa, especialmente cuando uno está en el extranjero, puede interpretarse de muchas maneras. Una de las teorías que más está sonando es que la llamada podría estar relacionada con algún proyecto profesional conjunto. Ambos son actores con mucho talento y una proyección internacional importante. Italia, como sabemos, es un mercado muy importante para la industria audiovisual, y no sería descabellado pensar que podrían estar considerando algún tipo de colaboración. Quizás una película, una serie o incluso un evento promocional. Las posibilidades son muchas y la imaginación de los fans no tiene límites. Otra posibilidad, y esta es la que más alimentar el lado romántico de la historia, es que la llamada haya sido puramente personal. Quizás Can Yaman, al enterarse de que Demet estaba en Italia, quiso saludarla, saber cómo estaba, o simplemente mantener el contacto. No debemos olvidar que aunque la relación sentimental haya terminado, es posible que hayan mantenido una amistad o al menos un respeto mutuo. El hecho de que él se haya tomado el tiempo de llamarla, mientras ella está en un país diferente, podría interpretarse como un gesto de cariño o de interés por su bienestar. También está la perspectiva de que la llamada sea parte de una estrategia mediática. En el mundo del espectáculo, a veces, la prensa y los representantes de las celebridades juegan con la información para mantener a los fans enganchados y generar interés. Una llamada sorpresa puede ser una forma de avivar la llama, de hacer que la gente hable, y de mantener a Demet y Can en el ojo público. Si este fuera el caso, sería una jugada maestra por parte de quienes manejan su imagen.
Lo que sí es cierto es que esta noticia ha desatado un torbellino de comentarios en las redes sociales. Los fans se dividen entre quienes esperan ilusionados una posible reconciliación, quienes celebran que mantengan una buena relación a pesar de todo, y quienes simplemente disfrutan del revuelo mediático. Los hashtags relacionados con The Method de Mir y Can Yaman se han vuelto tendencia, y las discusiones sobre el posible significado de esta llamada ocupan foros y grupos de fans. Es fascinante ver cómo una simple llamada telefónica puede generar tanta expectación y debate. Además, es importante recordar el contexto. Italia es un país donde The Method de Mir tiene una base de seguidores muy sólida. Ha sido invitada a diversos eventos importantes allí, y su presencia siempre es sinónimo de éxito. Can Yaman, por su parte, también goza de una popularidad masiva en Italia, y su relación pasada con Demet es un tema que siempre resurge cuando alguno de los dos visita el país o se encuentra cerca del otro. Ahora, ¿qué sabemos de la reacción de The Method de Mir ante esta llamada? El titular sugiere sorpresa. Esto podría implicar que no se lo esperaba, o que fue una grata sorpresa. Es difícil saberlo con certeza, pero el hecho de que se destaque su sorpresa añade un matiz de espontaneidad a la situación. Si fue una sorpresa, podría indicar que no fue algo planeado, sino un contacto más orgánico. Podríamos especular sobre la naturaleza de la conversación. ¿Hablaron sobre sus actuales proyectos? ¿Se pusieron al día de sus vidas? ¿Compartieron anécdotas de su tiempo juntos? Las posibilidades son infinitas y la imaginación colectiva está trabajando a toda máquina para rellenar los huecos. Lo que está claro es que esta llamada ha logrado, una vez más, poner a The Method de Mir y Can Yaman en el centro de la atención mediática, algo que sin duda, sus equipos de comunicación sabrán capitalizar. Y es aquí donde entra la belleza del mundo de las celebridades. Son personas con vidas complejas, con relaciones que evolucionan, y a veces, con un pasado que sigue resonando en el presente. Los fans, al seguir sus carreras y sus vidas, también se involucran en estas historias, creando narrativas y expectativas. Y una llamada sorpresa en Italia, para dos estrellas de su calibre, es material de sobra para mantenernos a todos expectantes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la noticia de la llamada de Can Yaman a The Method de Mir mientras ella estaba en Italia ha sido un evento que ha capturado la atención de muchos. Ya sea por motivos profesionales, personales o mediáticos, lo cierto es que esta conexión ha reavivado el interés en su relación y ha generado un sinfín de especulaciones. La sorpresa de The Method de Mir añade un elemento de misterio y espontaneidad a la historia, y los fans, como siempre, están ansiosos por descubrir más detalles. Para recapitular brevemente, hemos hablado de la noticia que ha sorprendido a The Method de Mir en Italia tras una llamada de Can Yaman. Hemos explorado las diversas teorías sobre el motivo de esta llamada, desde proyectos profesionales hasta encuentros personales, pasando por posibles estrategias mediáticas. Y hemos destacado cómo esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y entre los fans. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre esta noticia. ¿Qué creen ustedes que motivó la llamada de Can Yaman? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación, o simplemente mantienen una buena relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leer lo que piensan. Y antes de que se vayan, les recuerdo una vez más, si aún no lo han hecho, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de The Method de Mir y Can Yaman, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo están. No se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.